Una vez más al canal donde desentrañamos los misterios y compartimos las primicias más impactantes del mundo del entretenimiento. Si eres nuevo por aquí o si ya eres parte de nuestra increíble comunidad, te pido que te tomes un segundo para darle al botón de suscribir, porque lo que tengo que contarte hoy, créeme, no querrás perdértelo. Activemos esa campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que está a punto de explotar en el universo de las celebridades, porque lo que ha ocurrido hoy, 10 de diciembre de 2025, es de esas cosas que solo pasan una vez cada 1000 años. Prepárense para la noticia, porque es de esas que redefinen por completo lo que creíamos saber sobre dos de las estrellas más rutilantes y enigmáticas de nuestro tiempo. La vida a veces nos regala giros de guión que ni el mejor escritor podría haber imaginado. Y hoy, amigos, estamos presenciando uno de esos giros monumentales. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con una fuerza inigualable en el corazón de millones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Los nombres que acaban de salir de mi boca son precisamente esos, los protagonistas de una historia que parecía escrita en las estrellas, luego borrada por el destino, y ahora reimaginada de la manera más sorprendente e inesperada posible. La noticia que acaba de caer como una bomba en el mundo del espectáculo turco, y que ya está dando la vuelta al planeta a una velocidad vertiginosa, no es otra que la confirmación oficial. Can Yaman y Demet Özdemir no solo han retomado su relación, sino que han estado secretamente casados durante meses y esperan su primer hijo juntos. Sé lo que están pensando. Incredulidad, asombro, quizás un grito ahogado de emoción. Es completamente normal. Porque esta revelación, queridos espectadores, no es solo un titular, es el final de una era de especulaciones, de esperanzas reprimidas y de un anhelo colectivo por ver a esta pareja icónica reunida. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder en el tiempo, hasta aquellos días mágicos en los que Can y Demet nos cautivaron por completo en la pantalla. ¿Recuerdan Erkenci Kuş? Por supuesto que sí. Esa serie que nos hizo soñar, reír y llorar con la química innegable entre Sanem y Candivit, interpretados magistralmente por Demet y Can. Esa chispa, ese magnetismo que trascendía la ficción, dejó una huella imborrable en todos nosotros. Las miradas, los gestos, la complicidad, era imposible no ilusionarse con la posibilidad de que ese amor traspasara la pantalla y se hiciera real. Y durante un tiempo pareció que así fue. Los rumores de un romance fuera de cámaras eran el pan de cada día, y aunque nunca se confirmó de manera rotunda, las pistas eran tan evidentes que para muchos, ellos ya eran una pareja en la vida real. La ilusión era palpable, el apoyo de los fans inmenso. Pero como suele pasar en Hollywood, o mejor dicho en Estambul, la presión mediática, las agendas apretadas y, quizás, la inmadurez propia de la juventud bajo los reflectores, terminaron por hacer mella en lo que sea que existiera entre ellos. Los rumores de ruptura no tardaron en aparecer, seguidos de la confirmación silenciosa, cada uno siguió su camino. Fue un golpe duro para los fans, un final agridulce para una historia que prometía ser épica. Vimos a Can Yaman emprender una ambiciosa carrera internacional, trasladándose a Italia, aprendiendo el idioma, protagonizando series de éxito como Sandokan y otras producciones que lo consolidaron como una estrella global. Su imagen se transformó, su enfoque se centró en expandir su marca y su talento por Europa y el resto del mundo. Y no lo hizo nada mal, seamos honestos. Cada proyecto era un éxito, cada aparición pública, un evento. Se rumoreó sobre romances con actrices y personalidades europeas, pero nada que se confirmara con la seriedad suficiente para eclipsar su carrera o su imagen de soltero codiciado. Por su parte, Demet Özdemir continuó brillando con luz propia en Turquía. Protagonizó exitosas series que la mantuvieron en la cima, demostrando su versatilidad y su innegable carisma. Su vida personal también estuvo bajo el escrutinio público, con romances que sí fueron confirmados y que incluso la llevaron al altar con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda que acaparó portadas y que muchos creyeron sería su felices para siempre. Esa relación terminó, como ya sabemos, dejando a Demet de nuevo en la soltería y enfocada en su carrera y en su bienestar personal. Parecía que los caminos de Can y Demet estaban sellados de forma individual, que el capítulo de Erkenci Kuş y su posible romance había quedado relegado a un dulce recuerdo, a una fantasía de los fans. Los años pasaron y con ellos la intensidad de las especulaciones sobre un reencuentro se fue desvaneciendo. O al menos, eso creíamos. No había interacciones públicas, no había menciones, no había ni siquiera un me gusta perdido en Instagram que diera pie a la más mínima esperanza.
El silencio entre ellos era absoluto o ensordecedor, y lo tomamos como una señal de que el tren ya había pasado. Pero la vida, amigos, tiene una manera peculiar de recordarnos que los cuentos de hadas, a veces, solo necesitan un poco más de tiempo para escribirse. Y fue hoy, 10 de diciembre de 2025, cuando el mundo del entretenimiento se detuvo en seco. La noticia llegó de la manera más contemporánea y explosiva posible, una publicación conjunta en sus respectivas cuentas de Instagram. Una sola imagen. Una fotografía que lo dice todo y nada a la vez, y un mensaje que dejó a millones sin aliento. La imagen, una instantánea íntima, tomada con luz cálida, donde Khan y Demet aparecen abrazados, sus miradas cruzadas en un gesto de profunda complicidad y felicidad genuina. No era una foto de promoción, no era un set de filmación. Era algo personal, real, y se notaba en cada fibra. Demet, radiante con una mano apoyada suavemente sobre lo que al principio parecía ser su vientre, pero que luego entenderíamos que era mucho más que una simple pose. Khan con esa sonrisa que derrite sujetándola con ternura. Detrás de ellos, apenas visible, un certificado enmarcado que, con el zoom adecuado, se revelaba como un acta de matrimonio. Y el texto que acompañaba esa foto fue el que hizo que todo explotara. Escueto pero contundente, compartido simultáneamente en turco, italiano e inglés. A veces el amor solo necesita tiempo para crecer en silencio. Hoy, con nuestros corazones desbordados de alegría, compartimos con el mundo que hemos estado casados desde hace meses y que nuestra familia está a punto de crecer. Con inmenso amor, Khan y Demet, boom. El impacto fue instantáneo, global. Las redes sociales colapsaron. Los nombres de Khan y Demet se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los servidores de Instagram y Twitter estuvieron a punto de caer bajo el peso de la avalancha de comentarios, felicitaciones, emojis de corazones y, por supuesto, de 1 millón de lo sabía, ¿y cómo es posible? La revelación de un matrimonio secreto y, para colmo, la espera de un bebé, es algo que nadie, absolutamente nadie, anticipó. Después de años de distancia, de carreras en diferentes países, de relaciones pasadas que parecían haber cerrado el capítulo definitivamente, ¿cómo habían logrado mantener esto en secreto? Esa es la pregunta que ahora inunda todos los foros y grupos de fans. Y la respuesta, según fuentes cercanas a la pareja que han comenzado a hablar bajo anonimato a las principales revistas del corazón, es tan romántica como práctica. Parece que Khan y Demet nunca rompieron realmente el contacto por completo. Hubo un periodo de enfriamiento, sí, de distancia, de enfoque en sus vidas individuales para crecer y madurar por separado. Pero el hilo invisible que los unía, esa conexión única que todos vimos en pantalla, nunca se rompió del todo. Se mantuvieron en contacto de forma esporádica, mensajes de cumpleaños, felicitaciones por éxitos profesionales, de una manera puramente amistosa, al menos en la superficie. La chispa, sin embargo, se reavivó durante un encuentro casual en un festival de cine en Cannes hace aproximadamente 1 año y medio. Ambos estaban allí por sus respectivos proyectos, sus caminos se cruzaron en una fiesta exclusiva y, según los testigos, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Las risas, las miradas, la complicidad, todo regresó al instante. Decidieron darse una segunda oportunidad, pero con una condición: esta vez, lo harían a su manera, lejos del escrutinio público que creían había afectado su relación la primera vez. Mantuvieron su reconciliación en la más estricta intimidad. Se veían en secreto, alternando viajes a Estambul y a Italia, en lugares discretos, siempre bajo el radar. Fue una fase de redescubrimiento mutuo, de construir una base sólida para su relación lejos de los flashes y los titulares. Y lo lograron con una maestría digna de espías profesionales. El matrimonio, nos enteramos, tuvo lugar hace aproximadamente 6 meses, en una ceremonia íntima y privada en una pequeña villa en la costa italiana, con solo un puñado de familiares y amigos muy cercanos. Fue un acto de amor puro, de compromiso mutuo, sin grandilocuencias ni alfombras rojas. Querían que su unión fuera solo suya, un pacto entre dos almas que finalmente habían encontrado el camino de regreso la una a la otra. Y la noticia del embarazo, que ya ha superado los 3 meses, fue la cereza del pastel, el motor que los impulsó a compartir su felicidad con el mundo. Una felicidad tan grande que ya no podía contenerse dentro de las paredes de su discreto paraíso. La reacción de los fans ha sido un auténtico torbellino de emociones. Desde los que no pueden creerlo y piensan que es una broma elaborada,
hasta los que han desenterrado viejos vídeos y entrevistas de Erkencikus, para celebrar la confirmación de lo que siempre supieron que era amor verdadero. Hay memes, vídeos emotivos, análisis detallados de cada segundo de la foto publicada. Los Cadems están de fiesta. Este es el final feliz que tanto anhelaron, y que ahora se materializa de la forma más hermosa e inesperada. ¿Pero qué significa todo esto para sus carreras? Es la otra gran pregunta. Can ya mantiene compromisos importantes en Italia, y Demet en Turquía. ¿Se mudará uno de ellos? ¿Harán malabares entre dos países? La pareja no ha dado detalles al respecto, pero las fuentes especulan que ambos están comprometidos a encontrar un equilibrio. Quizás Demet tome una pausa más prolongada tras el nacimiento del bebé, o Can reduzca sus compromisos internacionales para pasar más tiempo en Estambul. Hoy esto es pura especulación, pero una que emociona a los fans. ¿Será esta la oportunidad para un nuevo proyecto conjunto, quizás una película o una serie que combine sus talentos y que les permita trabajar juntos de nuevo, ahora como una pareja real, consolidada y con una familia? Imaginen la expectación, el rating que alcanzaría un proyecto así. Sería una locura. Lo que sí es seguro es que esta noticia marca un antes y un después en la vida de Can y Demet. No solo como individuos, sino como figura pública y ahora, como una de las parejas más poderosas y queridas del entretenimiento. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero, si es que existe tal cosa, puede superar la distancia, el tiempo, la presión y los caminos separados. Es una historia de segundas oportunidades, de madurez y de la valentía de construir algo auténtico lejos del ojo público hasta que esté lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. Demostraron que a veces, para que un amor florezca, necesita ser regado en silencio, lejos de las miradas curiosas y de los juicios. Y ahora, con esta increíble noticia, el mundo entero se prepara para celebrar su amor, su unión y la llegada de un nuevo miembro a su ya fascinante historia. Estamos listos para acompañarlos en esta nueva etapa, para ver cómo navegan la paternidad y cómo sus carreras evolucionan ahora que están unidos no solo por un pasado compartido en pantalla, sino por un futuro construido sobre el amor y un matrimonio secreto que ha sorprendido a todos. Realmente esto es lo que llamamos un giro de guión maestro. Y nos encanta. Así que amigos, ahí lo tienen. La noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que, sin duda, dará mucho de qué hablar en los próximos días, semanas y meses. Can Yaman y Demet Özdemir, casados en secreto y esperando un bebé. ¿Quién lo hubiera imaginado? Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis de una noticia tan impactante. Su apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta revelación. ¿Lo esperaban? ¿Les ha sorprendido tanto como a mí? ¿Qué creen que significa esto para el futuro de Can y Demet? Dejen sus comentarios aquí abajo. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si la noticia les ha emocionado, o simplemente si aprecian el trabajo que hacemos aquí, por favor, regálenos un me gusta para que YouTube sepa que este contenido es relevante. Compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de Can y Demet, porque esta es una noticia que nadie puede perderse. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima, y que la magia del amor siga sorprendiéndonos a todos. Nos vemos pronto.